yo ¿Y no, Rosario? no tengo el agrado de conocer. ¿No? Pasé una vez, pero no me Es un animo hombre a viajado, decir. no conoce Rosario. No, está viajado, ojalá, querido amigo. Vos sabés, a mí me gusta... Lindo Rosario, lindo. Lindo Rosario, sí señor. Tengo un amigo rosarino, el querido Fran nos está escuchando, así que aprovecho y le Beso a mando un Fran. beso grande. Vos sabés que a mí me gusta, en varias oportunidades, y suelo mencionarlo, me gusta blanquear un poco cómo se dan las preproducciones a las entrevistas. En este caso aprovecho y le mando un abrazo grande a mi amigo Augusto Britos, de parte del equipo de prensa del gobierno provincial, con quien estaba charlando el otro día y me dice, che, hay un programa que está copado para que charlen un poco, difundan, que la gente esté al tanto, y que tiene que ver con un programa para ampliar la red de familias de acogimiento Sí. que existe en la provincia de Tierra del Fuego. Y en muchos casos cuando me mandan los programas también me mandan la persona encargada con la que charlar, y en este caso me puse muy contento porque con Verónica tenemos ganas de charlar hace rato y por H o por B no nos terminamos de poner de acuerdo, incluso los últimos mensajes eran, che, hagamos algo, yo te escribo. Confieso que fui yo el que Sí. después no escribía, así que en principio darle la bienvenida a Verónica Facio, quien conozco desde hace ya muchos años, es secretaria de Niñez para lo que es la zona norte y centro de la provincia de Tierra del Fuego, así que en principio, Vero, gracias por venir. Bueno, muchas Bienvenida. gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias Emi, es un placer también estar acá. Felicitaciones por el programa. Bueno, Gracias. Y bueno, acá disponible para lo que quieran conocer y agradecerles. Verónica, tenés a cargo un programa que es complejo, digo, complejo de entrada ya cuando uno comienza a interiorizarse un poco, porque sé que tiene también sus bemoles, sus particularidades, es un programa de acogimiento que nada tiene que ver con la adopción, entonces ni siquiera sé por dónde arrancar, si querés vamos, le demos un poquito de forma, un programa de acogimiento familiar, el hecho de que estén buscando familias, tiene que ver con que ha mermado el número, tiene que ver con que hay una situación que ustedes sienten hay que atender, contanos un poquito de eso y ahí vamos viendo para dónde vamos. Buenísimo. Primero contarte que la población, nuestra población provincial, es totalmente solidaria y gracias a eso podemos seguir ampliando el programa. Tenemos un listado de familias para este programa de acogimiento familiar, pero queremos seguir sumando más comunidad, más familias de la comunidad. Por suerte sí contamos, pero bueno, a veces tenemos la necesidad de salir a la búsqueda de más familias. Bien, es mejor que sobre y no que falte. Totalmente, porque a veces las situaciones se dan en contextos de urgencia, Claro, llamarlo, claro. y de emergencia, si se quiere, que tenemos que salir a la búsqueda de familias. Y una vez, ¿por qué? ¿Por qué digo que tenemos que salir tal vez a la madrugada y demás? Porque se puede dar alguna situación de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las cuales estamos también como trabajando para el cuidado de ellos, porque el Estado, bueno, debe ser garantista, ¿no?, de Claro. los derechos, Claro. y es un poco el fin de este programa. ¿A quiénes acogen esas familias? Digo, hay, podemos decir, un listado de situaciones que pueden llevar, te escuchaba hablar de la madrugada, por ejemplo, no sé, en caso de que suceda un incendio, ese tipo de situaciones también, o esto apunta directamente a niños y adolescentes que no tienen familia justamente o sus familias están privadas? Está buenísima tu pregunta porque para tratar de aclarar estas cuestiones que a veces se confunden, ¿no? Ok. Cuando el Estado interviene y sobre todo el organismo de protección, que es al cual me toca representar en este caso, cuando tenemos que intervenir es porque hay una situación de vulneración de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese niño, niña, adolescente sí está en riesgo de algún tipo de, ya insisto, de vulneración de derechos que no se esté cumpliendo. Algún maltrato, Claro. algún abuso de esos adultos que se suponen que tienen que ser los referentes y que tienen que cuidar a ese niño, niña, adolescente. Bien. No tiene que ver con algún accidente. Por Claro, eso digo, ok. está Ah, bien. excelente Está la bueno. pregunta porque tenemos que descartar todo que- tipo de Sí, de malentendido que Tal se pueda cual. llegar a generar. Y, Bien. y Verónica, vos Exacto. mencionabas y destacabas que somos una población, si se quiere, solidaria, Así es. pero muchas veces quizás las personas que tienen buenas intenciones de por ahí inscribirse en el programa o acompañar también al Estado en este sentido, no siempre son por ahí las familias, imagino que cada caso es muy particular. Y que se busca quizás en esa lista de inscriptos que tienes de familias de acogimiento, la familia indicada para cada caso particular. Es decir, hay personas que por ahí se inscriben, pero
tienen que seguir esperando por algún tipo de razón, digamos, de que la situación que tienen que atender es más bien específica para otra familia? ¿Cómo manejan, digamos, si se quiere, la designación de cada niño o de cada joven a las familias que se inscriben? Generalmente se le pregunta a esa familia porque acceden a una entrevista Ok. justamente para sacarse todas las dudas, porque no es sencillo Sí, sí, sí. alojar a un niño o niña adolescente. Se les pregunta qué podrían estar como acompañando, ¿no? Es decir, si es un niño pequeño, si es un niño en edad media, depende qué edades pueden recibir. Hay familias que nos dicen, digo familias en el amplio sentido, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque puede ser monoparental, Sí, puede claro. ser una Persona persona sí. sola, Está bien. puede ser una familia numerosa, Sí, sí, sí. digamos, puede ser cualquier tipo de persona que se quiera sumar al programa. Esto dejarlo en claro para que, digo, se sigan sumando. Sí, Claro, porque no necesariamente uno Una dice, familia tengo que- tradicional, No, mamá, claro. papá, y familia dos Inga, pibes, ¿viste? ¿viste? Dos, un No, hermanito, no. una hermanita, Y un papá y golden, mamá, y un golden, son También. los únicos aptos para Sí, sí, inscribirse. sí. No, por Sí, ahí como una esa persona cosa sola. idílica, Sí, 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 decir sí. la Claro, familia, claro, bueno, no. claro, claro. No, justamente no, puede ser una persona sola, como bien dicen. Así que esto también, o sea, está abierto el programa. Y lo que me consultabas Sí. es, bueno, acceden a esta entrevista, ahí se les da las explicaciones y esa persona o familia o pareja o quien sea, puede ser monoparental, ahí se le explica y obviamente los deseos que tienen ellos de recibir a alguien. Claro. Bien. ¿Sí? Que puede contar con, bueno, todo lo que puede brindar una familia, ¿no? En ese momento, porque es necesario aclarar, como bien decías al principio de la nota, no se trata de una adopción, se trata de un resguardo, porque nosotros estamos Bien. resguardando a ese pequeño, a esa niña, adolescente, de esa situación que su familia de origen está atravesando y que incurrió en una falta grave hacia esa persona que nosotros debemos cuidar, ¿sí? Claro, perfecto. Y que Ahora- nosotros debemos Perfecto. garantizar que se cuide. Vero, Bien, me interesa ahí seguir indagando en relación a esto de quiénes acceden al programa. En todos los casos son niños o adolescentes cuyos Sí. derechos fueron vulnerados y no tienen otra persona que se haga cargo de ellos. Exacto. Porque muchas veces nos encontramos, y acá ya nos metemos en un terreno más escabroso, causas judiciales, donde justamente en la sentencia nos encontramos, o justamente en los primeros procedimientos, nos encontramos ya con el niño fue derivado con su abuela. Fue llevado a lo de su tía. Bueno, en estos casos el programa justamente está destinado a niños cuyo vínculo familiar se cierra con la persona que justamente vulneró su derecho. Sí, sí, pero está bárbaro también tu aclaración, porque acá no solamente trabajamos nosotros, ¿sí? Claro. Interviene también la justicia, interviene el sistema proteccional. ¿Qué quiere decir? El sistema proteccional es salud, educación, Policía. nosotros como organismo de protección, la policía, el sistema judicial, somos como muchos actores que intervenimos. Pero quienes tienen a cargo este programa o esta forma de acercarse a esos niños y resguardarlos somos nosotros como organismo de protección. Obviamente trabajamos en paralelo con todas estas instituciones, que es súper necesario. Hay un proverbio africano que dice, para criar un chico se necesita una tribu entera. Digo, más allá de salirnos de la normativa un poco tan estricta, no podemos no dejar de dar intervención y esto está todo reglamentado, ¿sí? Son normativas que están muy claras y, digamos, quien lleva adelante este proceso es el organismo de protección. Este programa en particular, sí, digamos, se llaman medidas excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque son por un tiempo. La justicia sí, trabajamos en conjunto todo el tiempo con la justicia, ¿sí? Con los juzgados de familia. Es decir, ellos están en conocimiento que nosotros hicimos, porque tenemos que dar aviso, ¿sí? Claro, claro, claro. Es una situación muy extrema. Sí, está bien. Y se trata de, bueno, obviamente resguardar al niño. Si bien pueden tener redes familiares, como vos decís, Emiliano, cercanas, también no deja de ser una medida excepcional, porque nosotros retiramos del cuidado de sus progenitores a ese niño, niña, adolescente. Bien, ¿Sí? Entonces, es una medida excepcional. Ok. Tenemos dos caminos para esa medida excepcional. El programa de cuidados alternativos familiares, que es el programa de acogimiento familiar, o tenemos el otro camino, que es el que menos nos gusta como organismo, que es el hogar Claro. que recibe a estos niños, niñas y adolescentes. Y ahí medio que, no quiero decir por arriba, pero ya un poco la respuesta nos la dabas a través de este proverbio africano, de Sí. que para criar un niño se necesita una tribu.
justamente a eso responde que se le busque un núcleo familiar y no se lo lleve a un hogar. En ese Exacto. hogar no hay tribu. Exacto. Hay cuidadores que están capacitados, Sí, sí. que son muy amorosos, pero no deja de ser una instancia bastante compleja para esa personita que estamos llevando a ese hogar. Digo, es la última instancia, incluso la ley lo marca, la 521, que es la ley provincial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene la nacional, que es la 26061. En base a estas normativas es que nosotros tratamos de, obviamente como Estado, garantizar que ese niño, niña, adolescente pase ese tránsito lo mejor posible. Y dentro de una familia. Todo niño tiene derecho a tener una familia. Y no dice todo niño tiene derecho a estar en un hogar o a estar institucionalizado. Con esto no quiero demonizar al hogar, porque por digo, supuesto. eso es No, una instancia pero no está la sumamente tribu, está cuidada. bueno, me quedo con el proverbio este que no lo conocía y está bueno. Sí, en sí, el hogar no hay está tribu. muy bueno. Y digo tribu porque hablo de un vecino, Claro. hablo de Sí, alguien. el primo, la abuela que vive al fondo. Sí, En sí, nuestras, eso en supone. nuestras infancias, y bueno, yo soy de otras generaciones, pero en nuestras No infancias tanto. salíamos a jugar a la vereda Sí. y demás, y el vecino por ahí nos decía, chicos, no crucen la calle, fíjense, Sí. tengan cuidado. Digo, todo era como cuidado hacia verdad. las infancias. Hoy en día, bueno, ha cambiado. Cambió. Ha cambiado esa manera, pero bueno, no está mal el poder involucrarse, el poder conocer estos programas que asisten a estos niñas, niños y adolescentes. A veces estamos en casa y decimos, uy, la verdad me gustaría ayudar y pensamos Claro. en países Sí, extremos. sí, sí. Nos vamos rápidamente, no sé, se nos cruza alguna publi, no lo digo despectivamente, pero sucede No. alguna publi de UNICEF. Médicos y Sin Fronteras. Sí, Médicos Sin Bueno. Fronteras, y uno dice, che, mirá, que podría ayudar, y queda todo ese pensamiento medio superficial. Totalmente. Cuando acá tenemos algunas posibilidades de ayudar. Y, Verónica, estamos acá nomás, Y estamos a acá un nomás, par de sí. cuadras. Pero decías esto, que cómo cambió el paradigma en la sociedad misma, porque es verdad, antes uno sabía, si soy vecino de Emiliano, cuántos hijos tiene, Sí, sí. si la hermana de Emiliano tiene sobrinos, es como Así que es. nos conocíamos más entre todos. Hoy eso se ha perdido un poco. Sí, es verdad. Y te quería consultar si tienen, por ahí te agarro medio en offside, pero ¿tienen algún registro imagino que sí, pero ¿se puede hacer público cuántos niños o adolescentes están a la espera quizás de ese acogimiento familiar? ¿O cómo se maneja eso? Por ahora no, por suerte no, No hay. tenemos Ok, ninguno. perfecto. Sí van surgiendo como esta necesidad de reforzar, ¿sí? Porque en ese backup que yo les contaba de familias, ya no tenemos más backup. Digamos, ya estamos como, esas familias ya están ocupadas Ok. con el cuidado de estos Ok. niños y adolescentes. Ahora, estos niños y adolescentes que nos decías están en el hogar hoy. Sí. ¿Están en el hogar porque no hay familias que los acojan? Exacto. Ok. Así es. Si Y no tenemos tuviésemos- redes, Bien. o tenemos redes familiares, porque a veces sucede que esos progenitores sí necesitan ayuda. Ayuda quiero decir porque están transitando una situación de consumo problemático, Claro. porque están transitando X situación de salud mental también. Entonces, por eso digo que todo el sistema proteccional trabaja en pos de mejorar esa calidad de vida de ese adulto para que pueda cuidar a ese niño, niña y adolescente. Bien. Nosotros solemos hacer una oda a la preguntonta, porque nos han enseñado en algún momento que la única pregunta tonta es la que no se hace. Sí. Tal Así cual. que vamos a intentar entender un poquito más respecto a esto, sobre todo en base a los estudios con los que ustedes laburan. Rápidamente pienso, ese pibe, esa piba, la estamos cambiando de hogar a la espera de que se resuelva una situación, digo, porque su situación no es definitiva. No, totalmente, Ok. porque su situación de su familia de origen, Bien. tenemos su familia de origen y esta familia que está en el programa de acogimiento. Por eso no se lo lleva directamente a un programa de adopción, es como que está en un limbo, Exacto, si se quiere. así es. Ok, bien. Totalmente y clarísimo lo que decís, porque está en ese proceso que no está definido, que hubo una vulneración de derechos, ya sea esto, algún abuso, alguna situación de maltrato, X situación, o esos adultos no están aptos para el cuidado porque están pasando una situación compleja de salud mental o de consumo problemático, y entonces ese niño por el Estado es retirado para ser cuidado, mientras tanto se resuelve la situación de su familia de origen. En el caso de que no se llegue a resolver esta situación de su familia de origen, sí se accede a otras cuestiones, ¿sí? Bien. Como por ejemplo un programa de adopción. No necesariamente, necesariamente. pero se accede primero a lo que se llama una guarda provisoria Bien. que se extiende esta medida, porque no deja de ser una medida excepcional, como les contaba antes. Sí.
Entonces se extiende un poquito más la medida y después se accede a una guarda judicial. Es decir, que ese niño queda en resguardo con esa familia, pero ya el organismo deja, digamos, porque ya entendemos que esa familia va a poder cuidarlo. Y el organismo se retira, el Estado se retira en el sentido de llamados, de ver cómo está ese niño adolescente. Sí, de dejar que la familia también funcione como familia. Exacto, un poco desde eso. Que uno no está acostumbrado a la familia, que tener un supervisor de lo que sucede dentro de la familia. Sí. Por eso interesante debe ser ese hasta dónde uno se involucra. Es complejo, es muy sensible, ¿sí? Tenemos que estar como muy ahí pendientes. Preparado, además, me imagino, para pendientes. La gente que trabaja en el organismo, la verdad que es gente que tiene muchas ganas, que está muy a tono con lo que hace. Son situaciones muy complejas, porque no dejan de ser niños, niñas, adolescentes, y todos pasamos por esa etapa, y a veces nos sentimos reflejados por ese malestar que está viviendo ese niño, niña, más allá de que seamos el Estado y que seamos gente que ha estudiado, se ha formado todo, no dejamos de ser personas, seres humanos, que la verdad que nos toca muy de cerca y bueno, nos sensibiliza mucho. Y no lo quiero trasladar, por supuesto, a la cuestión política, pero sí a lo que sucede en la calle, justamente. Ven que se han incrementado, recién decías que bueno, este backup que tienen de familias de acogimiento hoy están casi al límite. Con respecto a lo que ven ahí con los niños, con los adolescentes, ¿creen que esto se está potenciando un poquito más? Sí, la verdad que sí. Sí, hemos notado mucho, o sea, en los años que van pasando. Yo hace 2 años y medio que estoy en esta gestión, digamos, acompañando al organismo, y la verdad que sí, ha incrementado mucho esto. Si bien nosotros tratamos de reforzar este programa, se han incrementado mucho. Tenemos adultos muy complicados, de salud mental sobre todo, y bueno, la verdad que sí, es complejo pedirle a ese adulto que cuide cuando él, digamos, no puede, él o ella, digo, no puede estar cumpliendo con este cuidado, ¿no? Con la crianza. Nos hablabas de que hace 2 años y algo estás en el cargo. Sí. Uno ha ido ayornándose también a los tiempos que corren y por supuesto van cambiando las maneras de observar justamente las situaciones que suceden en el ámbito intrafamiliar. ¿Hay condiciones que ustedes interpreten desde la Secretaría de la Niñez o es la justicia justamente la que dice, no, mira, este niño tiene que ser sacado ya de ese lugar? ¿Cómo funciona eso, el parámetro para mensurar cuándo la situación es realmente peligrosa para el pibe? Hay instancias previas, está buena la pregunta, porque nosotros dentro del organismo tenemos varias direcciones que se encargan justamente de ir monitoreando. No es que el Estado... Lo quiero llevar así al terreno más básico, no sé, le pegaste un sopapo al pibe. Bueno, claro. Es vulneración de derechos, no corresponde que lo tenga que sacar. Claro, no es que el Estado está todo el tiempo, porque si no sería persecución, digamos, pero tratamos de estar en las instancias que son ya extremas, ¿sí? Bien. Porque, como decía, el sistema proteccional, el chico a donde asiste todos los días es a la escuela. Entonces, el sistema escolar es quien a nosotros también nos demanda y nos dicen, chicos, miren, tengo esta situación, este pequeño, esta pequeña o este adolescente hace, no sé, 15 días que no viene a la escuela. 10 días, ya fuimos a la casa, no nos atienden, hicimos esto, nos envían el informe, ya avisamos a quien teníamos que avisar. No sabemos qué pasa. Bueno, ahí el organismo interviene con otra dirección y bueno, vamos investigando a ver qué sucede. No necesariamente sí o sí va a pasar a una medida excepcional, porque como lo dice, es una medida excepcional. Bien. Sí, pero... ya se agotaron como todas las instancias para que, digamos, se haga el retiro de ese... Imagínense que estamos retirando a un niño de su seno familiar. Lo decimos como si fuese una situación normal, debe ser de lo más traumático para la persona. Y para eso está ese laburo, el famoso laburo que muchas veces se menciona ahí como frase hecha, pero el famoso laburo interdisciplinario, porque recién mencionaba, muchas veces acuden a ustedes desde el Ministerio de Educación, no exclusivamente laburan ustedes en su nicho, sino es un laburo verdaderamente transversal, digamos. Totalmente, así es, y es lo que queremos seguir insistiendo que se puede hacer. La justicia también colabora muchísimo con sus equipos interdisciplinarios, hacemos mesas interinstitucionales y eso es re necesario, porque esa familia es una que atraviesa un montón de instituciones y si esas instituciones no estamos comunicados, y ahí se genera toda... las malas interpretaciones, ahí se genera todo, bueno, porque vos no hiciste, porque me dijiste, porque esto, bueno,
estas cosas también nos afectan a las instituciones. Pero me quedo pensando en algo que, a ver, puede parecer medio naif, medio ingenuo, porque ponemos el ojo sobre la verdadera víctima, que es esta infancia, ¿no? Este adolescente que está sufriendo justamente vulneración de sus derechos. Pienso también en la familia, en este caso. ¿Cómo funciona el laburo que hacen ustedes? No estamos poniendo bajo la guarda de esas familias un mate, un control remoto, no, más bien estamos poniendo un pibe, una piba, hay un cariño de por medio, hay algo que no es guarda, sino que es una suerte de contención provisoria. ¿Cómo funciona el laburo con la familia en este caso? Porque debe ser duro después, bueno, sí, sabes que la situación ya está resuelta, este pibe se va. Con el cariño que uno puede llegar a haber tomado, conociendo la historia, sabiendo que quizás vuelve con la persona que vulneró sus derechos. ¿Cómo funciona ese laburo con la familia? Eso se da a partir de unos encuentros que son supervisados. Es decir, la familia que tiene en resguardo a ese niño y adolescente lo lleva siempre y cuando la familia de origen esté preparada, ¿no? Para empezar con esos encuentros supervisados. Bien. Supervisados quiere decir que va a estar un equipo o va a estar un profesional tratando de ver cómo se genera nuevamente ese vínculo. Porque, como bien decían antes, no es sencillo decirle a los padres o a la familia de origen, nos vamos a llevar a tus chicos. O sea, no es nada sencillo. O vamos a retirar. Hay papás que sí, a veces pueden hacer como... Que como comprenden, que comprenden y dicen, bueno, sí. Y Claro, ellos incluso mismos piden ayuda. Claro, debe haber padres que dicen, Sí. yo no puedo No estar puedo. cuidando de mí. Ellos Sí, porque mismos. muchas veces esto que vos mencionabas, hay gente que muchas veces no puede con uno mismo. Ellos Que mismos. quizás están atravesados por otros quilombos, tienen la responsabilidad de su hijo, una niña en este caso, o lo que sea, y no pueden con ellos mismos. Así es, sí, ellos mismos piden ayuda a los organismos o a los lugares o a las escuelas. Insisto, quien recibe primero estas demandas son las escuelas. Por eso, por suerte, es una provincia que cuenta con muchísimos profesionales, quiero decir, en los gabinetes de psicopedagogía y asistencial escolar, que tiene recorrido en lo que es reconocer una situación de vulneración de derecho. Entonces, es una provincia con estos profesionales que por suerte contamos y que nos pueden decir, bueno, acá con esta familia pasa esto, aquello y lo otro. Bien. Por favor, necesitamos que intervengan, de qué manera podemos articular, de qué maneras podemos seguir trabajando en conjunto. Así que, bueno, sí, eso está... Debe ser duro, me quedaba pensando porque también, y es también creo que lo copado de streamear lo que hacemos, también poder observar las caras, porque recién cuando le preguntaba a Vero también ella hacía una cara como, claro, para ustedes también debe ser un laburo muy complejo, cuidar a ese pibe, encontrarle la red de contención, y ustedes conocen la historia, y al saber que ese pibe vuelve con el victimario, debe ser durísimo. Porque debe conllevar una preocupación también de ustedes. Che, otra vez tiene que volver a ese lugar. Totalmente. Por eso insisto, si eso no se puede dar y vemos que esa familia de origen nos dicen, porque bueno, pasa con toda situación de violencia, no solamente de violencia o de vulneración de los derechos, que muchas familias dicen, bueno, sí, estoy yendo a las terapias, estoy asistiendo, estoy cumpliendo, y resulta que van y piden solamente el certificado de asistencia. Claro. Entonces, por eso Qué trabajo duro. insisto que está buenísimo que las instituciones, como nos comunicamos, entonces nosotros podemos llamar y decir, ¿pasa esto? ¿Está asistiendo? Claro. ¿Tomó el programa? ¿Está Bien. siendo este adulto? No hablo de los Sí, adultos. sí. Este adulto está yendo, es real. Bueno, acá sí nos juntamos, hablamos. Y bueno, hay situaciones que se pueden revertir y hay situaciones que lamentablemente a veces no se pueden revertir, y si estos niños tenemos que seguir en instancia de resguardo. Claro, y ¿sí? ahí justamente te traslado una pregunta a un oyente que quizás se sumaba recién, pero preguntaban de esto. ¿Las familias de acogimiento de guarda pueden adoptar a los chicos o no? Y pregunta abajo si hay un tiempo máximo justamente para tener a cargo en resguardo, en este caso, algún niño. Sí, el programa de acogimiento, no de guarda, porque son dos cosas cosas distintas. ¿sí? ok. Sería acogimiento, guarda, adopción, medio en Podría escala. podría ser así, obviamente siempre con la intervención de la claro. justicia. No, ni hablar. ¿sí? Ni No hablar. es Sí, que sí. nosotros, No, si bien somos un organismo que aplica la ley, que somos Sí, un sí. organismo de aplicación, o sea, nosotros Claro. tenemos la potestad de decir, voy a una casa porque sé que está pasando algo y retiro a este chico. Tenemos la potestad, ¿sí? Perfecto. Obviamente después avisando a las instituciones correspondientes, en este caso la justicia. Lo que es el programa de acogimiento familiar, sí, tiene un tiempo, la Bien. ley que es la 1037 de acogimiento familiar, contempla como máximo 180 días. Ok. Es decir,
si pasados estos 180 días continuamos con la situación, más allá de que se trabajó con la familia de origen, que se sigue trabajando con la posible revinculación, y esto no sucede, bueno, ahí se puede extender, pero ya pasamos como a otra instancia, ¿sí? Siempre Bien. es el caso a caso. Caso Es el por caso a caso, Vero, sí. no es el objetivo de esta entrevista, pero estamos sobre la materia, así que preguntarte, Sí. tranquilamente me puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con ese tema y sería entendible, pero respecto a la adopción, ¿hay Sí. un laburo de la Secretaría de la Niñez también Sí. con tema de adopción? Sí, O sea, también. te puedo preguntar por adopción Sí, sin sí, que estemos sí, ahí sí, haciendo también. macana. No, no, Bien. sí, también. Preguntarte, ¿qué onda el tema de adopción? Es el registro único de adopción, que está acá, es el Sí. RUA. Tenemos la parte, digamos, central, la dirección general está en la ciudad de Ushuaia, y acá tenemos como la parte de la administración que recibe en Río Grande y en Tolwyn también, que reciben a las familias que se quieren inscribir. Bien. Pero Porque te eso pregunto, sería debe ser complejo, otro programa, porque ¿no? estamos, incluso la otra vez hablábamos sobre la caída de la tasa de natalidad. Digo, la gente no quiere tener sus propios hijos. No sé cómo estará esto de querer tener hijos ajenos, si Sí, se me permite. mira, a nivel provincial tenemos una inscripción de, creo que había 8 familias, después igual me voy a sentar bien a chequear ese número, que estaban inscritas para el RUA. Solicitantes. Solicitantes y postulantes para la adopción. Ok. Como es un registro único, es a nivel federal, es decir, Claro, la claro. red es federal. Federal, Sí. bien. ¿Sí? bien. Por eso muchas veces se adopta un niño de Salta, desde Tierra del Fuego. Tal cual, un porque los santacruceño. registros, Ah, todos bueno. los registros están comunicados y es Perfecto. una red federal, no es una red provincial. Y a la Ok. vez, ¿Sí? ¿hay niños en adopción en Tierra del Fuego que todavía no encontraron familias? Sí, y justamente ahora tenemos un preadolescente que está en ese periodo, así que bueno, contentos por ese, pero bueno, también es todo ¿Por qué decís un contentos? proceso. Porque es como una instancia a la que se llega después Y de... sí, claro, porque ha pasado por generalmente- todo esto. que generalmente- Claro, totalmente, lograr hizo todo este camino, identificarlo, así sí, sí. No, me imagino que esto, contento porque ustedes ya vienen haciendo todo un laburo previo con esta persona, en este caso, con este preadolescente. Sí, así es. Y además las edades, generalmente los inscriptos para las adopciones son postulantes para niños pequeños, para infancias pequeñas o bebés recién nacidos, y a veces es complejo tener como todo este backup. Sí. Generalmente es más a la red federal que se abre si es que las familias quieren la adopción de un niño pequeño. ¿Y ¿sí? qué pasa con esos adolescentes? Y están a la espera, En el lamentablemente. mientras tanto, ¿cómo funciona? ¿Están con familias de acogimiento? En este caso, en el caso que te estoy contando, está en el hogar. En el hogar, Sí. bien. Pero sí, pasó por esas instancias que recién charlábamos, ha pasado por esas instancias, primero por una medida excepcional, después, bueno, fue todo ese camino, hasta, bueno, que sí se dio esta posibilidad de adopción. Nos ¿sí? está escuchando alguien que quiere ser parte de esto. ¿Cómo funciona? El programa, Sí. ustedes se ingresan a la página del Sí. gobierno de la Ujú, provincia, sí. buscan el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia y ahí van a encontrar el programa y Bien. un Google Sí. Form, un formulario donde ustedes ponen sus datos, su teléfono, su mail y la dirección de cuidados alternativos que funciona acá en Río Grande en Chacra 2, en Aeroposta 1233. Ahí los van a contactar, ahí tenemos el equipo que los va a citar para hacer una entrevista, primero obviamente con llamado telefónico y demás, organizan la entrevista, le cuentan de qué se trata y bueno, les dan las pautas. Por ahí digamos, las pautas más sencillas son que tienen que ser mayores de 25 años, Bien. Bien. no estar dentro de lo que es el listado de deudores alimenticios Ujú, y no tener obviamente ninguna causa penal. claro. Perfecto, Bien. sí. Acá. ¿Laburo? ¿Es necesario tener laburo estable? Y ¿O sí, no? sí se ¿Es cuenta. uno de los requisitos Generalmente, o sea, la gente que se Que se postula, inscribe. sí, porque se nos suma un sí. quilombo Sí, más. es un quilombo Y más. el Estado sí le da una ayuda, un Ok. subsidio, a este programa, obviamente que es una ayuda muy Sí, sí. mínima, pero bueno, es Está una bueno ayuda, también tenerlo ¿sí? en cuenta, porque claro, una Una boca, ayuda económica. Una Sí, boca sí. más Y es sí. una boca Sí. más. Esa familia le tiene que dar de comer, por ejemplo. Totalmente, Sí. que sí, sí. Los artículos de, no sé, de aseo, pilcha, todo corre por Todo. cuenta de la familia. Exacto, Ok, bien. exacto. Entonces Sí. el Estado colabora, porque sí es una colaboración,
a esta familia. Bien. Sí, no, si ponen en tierra, programa de acogimiento familiar, Tierra al Fuego en Google, así sencillito les va a salir la dirección que nos mencionaba recién Vero en este caso, y la oficina acá, Aeroposta 1233, 490270 es el número de teléfono, cuidadosfamiliaresalternativos@gmail.com, o si no, organismo protección de derecho rg@gmail.com son las direcciones para quienes quieran empezar a conocer un poquito más sobre este programa. Vero, enormemente Sí, muchas agradecidos de gracias. tu No, visita. gracias a ustedes. Aprendimos un montón. Sí, Estas son las sí, notas la que verdad nos sí. hacen aprender un poco y sobre todo creo que medio que nos interpela por no estar 100% atento a lo que sucede en la ciudad, lo que sucede a nuestro alrededor. Uno a veces piensa Sí. que la familia es su ombligo, justamente, como que su círculo termina ahí, y entiendo que hay historias detrás, hay programas, hay laburos que se hacen que quizás son medio invisibles y que son los verdaderamente importantes, así que gracias, Vero. No, Gracias, gracias Vero. a Muchísimas ustedes por gracias. la invitación y por dejarnos, llamar a la comunidad. Insisto, tenemos una comunidad provincial muy solidaria y con ganas de querer ayudar. A veces no saben cómo. Bueno, este es un programa que la verdad que ayudaría muchísimo, que se sigan inscribiendo. Ayer en Ushuaia, justo estuve en Ushuaia, y luego de una nota una familia ya se inscribió, así que bueno, Claro, bueno, digo, claro. eso está buenísimo. Por eso, muchísimas gracias a ustedes porque son nuestra vía muy necesaria para la comunidad, para salir a publicidad, así que muchísimas Es gracias. sembrar. Si uno se anota, nos No, sí, consideramos ya. Suficiente. completamente Ya es un montón. satisfechos. Verónica Facio es la Muchas secretaria del área de niñez del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego para Río Grande y Tolwyn, y pasó por Génesis. Pausa. Está Javier Puebla, lo veo del otro lado, está mi amigo el señor Matías Acuña. Así es, nuestro odontólogo de Usted cabecera. pasó por el odontólogo. Sí, estoy muy contento. Bien, bueno. Muy contento. ¿Le puedo decir lo que había dicho antes? ¿O Sí, no? que lo odiaba con todo mi Lo alma. odiaba con toda Sí, su sí, alma. sí. Bueno, pausa, breve, volvemos.